al debatir en la Comisión Permanente el informe de actividades 2024 de la titular de la CNDH, la narcodiputada del Narcopan, Marta Amalia Moya Bastón, indicó demagoga y mentirosa que a pesar de los avances legislativos e institucionales, la violación de derechos humanos supuestamente sigue siendo un problema persistente en nuestro país y se manifiesta de diversas maneras. Según sus delirios, en el contexto actual, los trabajos de la CNDH deben asumirse con la seriedad que el momento histórico demanda y exige, para concluir espetando que el Estado debe proveer las condiciones óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado, finalizó su cantaleta narco-opositora. Tras escuchar las falacias y sandeces de otra chacha del señor X, Arturo Federico Ávila Anaya, diputado de Morena, para responderle contundente recordó que la comisión nació para proteger los derechos humanos de las personas frente a posibles abusos de autoridad. Sus recomendaciones han tomado mayor relevancia y ya se garantiza que las autoridades cumplan con derechos fundamentales de todas las personas y que se promueva una cultura de derechos humanos. Todo esto a raíz de la llegada de la Cuarta Transformación a tan importante institución que estaba secuestrada por el PRIAN. Veamos enseguida cómo el diputado Arturo Ávila le da una brutal lección a otra narcopanista por atacar a la CNDH de la 4T, como le manda su padrote, el narcoampón Claudio X González. Con la venia, presidente. Adelante. Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. México es un país que ha enfrentado numerosos desafíos en materia de derechos humanos. A pesar de los avances legislativos e institucionales, la violación de derechos humanos sigue siendo un problema persistente en nuestro país. La protección de los derechos humanos no es estática, sino evoluciona, y su finalidad es la de conseguir una mejora constante en las condiciones de la vida de las personas. El respeto a los derechos humanos ofrece a los estados una vía para aumentar la estabilidad, nunca para reducirla. En el contexto actual en que nos encontramos, los trabajos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deben de asumirse con la seriedad que el momento histórico nos demanda y nos exige, y no de la manera en la que su elección por segunda vez ha sido cuestionada, y hoy, después de 5 años, también lo es su evaluación. Atendiendo al principio de progresividad, constituye una obligación del Estado asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. El Estado debe proveer las condiciones óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado. Disminución que ha quedado claramente evidenciada con el Plan C, con todos los derechos que perdimos, en la que solo estuvieron presentes sus omisiones y su silencio en la condena. Las violaciones hoy de derechos humanos en México se manifiestan de diversas maneras y es claramente expuesta por diferentes organizaciones e instituciones, como lo describe Mariana Tercero de la Universidad Nacional Autónoma de México, y cito textualmente: en el contexto actual de México, el acceso a la salud para todos los gobernados se considera un derecho humano fundamental. Sin embargo, esta aspiración se ve desafiada por la alta violencia, principalmente perpetrada por la criminalidad y por la debilidad del Estado de Derecho. Esta situación amenaza el cumplimiento efectivo de este derecho y afecta la calidad de vida de las personas, perpetuando la precarización de las instituciones y la gestión pública. Supongo que ya estará usted enterada de cómo la Cruz Roja en Sinaloa tuvo que suspender la atención a heridos de bala después del atentado que sufriera una de sus ambulancias y de la exigencia de los niños que marchaban pidiendo el derecho a jugar y no sentir miedo. Esta es la realidad en que hoy estamos inmersos. Madres que con una foto en la mano y una esperanza en el corazón preguntan, buscan, insisten sin rendirse ni desanimarse, al igual que los periodistas que se preguntan, ¿por qué matar la verdad? ¿Por qué silenciar a aquellos que denuncian la injusticia? O la narración que hace Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, activista y defensor de derechos humanos, cuando narra el testimonio de Jorge, que narra cómo con la voz cargada de memoria, dignidad y duelo, Jorge, su incansable hijo, preguntó ¿cuándo se reunirán con las familiares de los periodistas veracruzanos? La respuesta que obtuvo fue ¿para qué? Porque, como dicen ellos, la justicia llegará sola, de la mano de los justos que nos gobiernan, a base de relatos y saliva, no de acciones. Y en la medida en la que avanzamos de una crisis a la siguiente en todo el país, las víctimas y las comunidades se siguen organizando para demandar justicia, verdad y memoria. Memoria de todo lo que hemos perdido y que usted no defendió. Y en espera de que aquella presea que fuera dejada en custodia finalmente sea entregada, como lo pidió Rosario Ibarra de Piedra, abro comillas y cito textual, te pido que me la devuelvas junto con la verdad
sobre el paradero de nuestros queridos y añorados hijos y familiares, y con la certeza de que la justicia anhelada por fin los ha cubierto con su velo protector. Es cuanto, presidente. Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva. Adelante. Compañeras y compañeros, hoy en esta sala, la Casa del Pueblo, recibimos muy contentos a la maestra Rosario Ibarra Piedra, que viene a presentar su informe como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Comisionada presidenta, sea usted bienvenida a esta legislatura. Como sabemos, este organismo nació para proteger, para defender los derechos humanos de todas las personas frente a posibles abusos de autoridad. Y si a alguien se debe la lucha de los derechos humanos, y que se escuche con toda claridad, es a la izquierda. Aunque hoy, aquellos que siempre la violentaron, aquellos que siempre pasaron por encima de ella, pretendan simular lo que no son. Y creo que saben perfectamente bien a quién me refiero. Pero durante muchos años su función, y hay que decirlo, fue casi decorativa, solapando el actuar de muchas personas que en ese entonces estaban en el poder. Las violaciones a los derechos humanos eran constantes y el actuar de la CNDH, hay que decirlo fuerte y claro en esos tiempos, no contribuyó a cambiar la realidad de nuestro país. Desde la llegada de nuestro gobierno estamos en un panorama completamente distinto, una nueva realidad en la que la sociedad mexicana ya está viviendo los derechos humanos. Y la CNDH, sin duda, ha vivido un papel fundamental y ha ejercido un papel fundamental en estos tiempos, en tiempos de la transformación. Las recomendaciones de la Comisión han tomado cada vez más relevancia. Ya se garantiza de manera efectiva que las autoridades cumplan con derechos fundamentales de todas las personas y que se promueva una cultura de derechos humanos en nuestro país. Justamente ese es el ideal de la administración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha enfatizado la importancia de atender a las víctimas de violaciones de derechos humanos, buscando que la institución sea más cercana y más accesible para la ciudadanía. Desde su nombramiento en noviembre de 2019 y su reelección en noviembre de 2024, la comisionada presidenta ha demostrado un compromiso inquebrantable con la protección y con la promoción de los derechos humanos de nuestro país. Su gestión ha estado marcada por una visión transformadora, alineada a los principios como la lucha contra la corrupción, la transparencia, la austeridad y la centralidad con los derechos humanos en la vida pública. Un punto de partida para fortalecer esta encomienda fue la implementación de cambios en el reglamento interno de la CNDH, así como la actualización de 400 manuales de organización y procedimientos con el objetivo de mejorar la eficacia y la eficiencia de la institución. Desde su creación en 1990, la CNDH había sido un organismo que muchas veces había quedado en el papel, sin una incidencia real en la vida de las personas. Sin embargo, ahora la Comisión ha trabajado activamente para consolidar una cultura nacional de respeto a los derechos humanos y ha pasado de ser un ente meramente decorativo a una institución con incidencia real en la defensa de los más vulnerables. Un ejemplo de esto es la defensa de los derechos de las y de los migrantes. En un contexto internacional donde la migración forzada ha aumentado, la CNDH ha emitido recomendaciones a diversas instancias para respetar el derecho a la dignidad de las personas en tránsito, exigiendo condiciones seguras en estaciones migratorias y asegurando el acceso a la justicia para quienes han sido víctimas de abuso. También se ha trabajado en la protección de las mujeres y de las niñas. La CNDH ha impulsado acciones concretas para combatir la violencia de género, promoviendo protocolos de actuación para la atención de víctimas y capacitando a servidores públicos en la aplicación de la perspectiva de género en la impartición de justicia. En cuanto a la transparencia y austeridad, la CNDH ha avanzado, por supuesto, y ha cumplido con los principios de honestidad y transparencia en el uso de los recursos públicos. La Comisión contó con un presupuesto modificado de 48 millones de pesos, de los cuales ejerció 45, generando un ahorro de 3.1, demostrando que es posible gestionar con mucha responsabilidad, sin descuidar la atención a las víctimas y sin derrochar recursos públicos. Además, en materia de fiscalización de los recursos, se realizaron 21 auditorías financieras y 20 auditorías de desempeño, lo que permitió detectar irregularidades y corregir prácticas dentro del organismo. Hoy, la CNDH se ha convertido en una verdadera defensora del pueblo, en una institución que actúa y exige justicia. Concluyo, presidente. Desde esta tribuna refrendamos nuestro compromiso con una CNDH fuerte, independiente, cercana a la gente. Una CNDH que no se doblega ante los intereses ajenos al pueblo, sino que se mantiene firme de su misión, que es garantizar la dignidad y los derechos de todas y todos. Finalizo haciendo un reconocimiento a una persona que luchó por los derechos humanos en nuestro país. Tiene un nombre que resuena con fuerza. Rosario Piedra de Ibarra, su incansable búsqueda de la justicia, su defensa de los desaparecidos y su compromiso inquebrantable con la dignidad humana son un legado que inspira, sin duda, a su hija,
la querida maestra Rosario Ibarra Piedra a favor de su labor frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es cuanto, señor presidente. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.